Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Julián Trujillo, al cual le vamos a realizar unas preguntas sobre el conflicto armado con enfoque en el desplazamiento forzado. Bueno, hoy queremos conocer su historia, don Julián, de quienes han vivido en carne propia las consecuencias del conflicto armado en Colombia. La primera pregunta, ¿cómo era su vida antes del desplazamiento? Bueno, mi vida antes del desplazamiento era una vida normal como la de un campesino. Mi familia labraba la tierra, mi mamá era ama de casa, yo estudiaba en ese momento. En comunidad con los vecinos pues nos llevábamos bien, teníamos junta de acción comunal y pues cada uno nos ayudábamos en lo que podíamos. ¿Qué recuerdos bonitos guarda de ese lugar? Lo que más me gustaba de ese lugar eran los vecinos, las personas que habitaban allí, la comunidad en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situación o hecho lo obligaron a abandonar su hogar? Yo estaba muy chiquito en ese momento, entonces la verdad no entendía muy bien, pero mi familia me contó que era por unos predios que estaban abandonados, que exigían, pues la comunidad se la exigía a la gobernación. A partir de ahí mi familia me cuenta que empezaron a ver cómo llegaba gente extraña a la vereda y empezaron a llegar panfletos donde los amenazaban, donde les decían que por sapos, por metidos los iban a matar y cosas así muy duras que nosotros creímos que eran solo amenazas, que nunca iba a llegar a nada malo. ¿Qué recuerdo de sentimiento tuvo en ese entonces? ¿Angustia? ¿Qué recuerdo tiene? Sentimos mucho miedo porque pues claramente eran amenazas, pero la verdad nunca creímos que eso iba a llegar a materializarse. Mi familia sí recuerdo que tuvo mucha angustia, mucha incertidumbre de saber qué iban a hacer, cómo iban a dejar todo, pero en sí era, mi papá sentía demasiado miedo, demasiada incertidumbre también. ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento o hecho de violencia que marcara ese momento? Mataron al vecino de la casa de nosotros, era el que vivía ahí al lado. Fue el que primero amenazaron y era pues el que más tomaba la voz en las reuniones de la Junta de Acción Comunal. A él le dieron varios tiros y lo dejaron al lado del puente que comunicaba con otra vereda. Esa fue como el punto de violencia máximo, el que llegó las amenazas y ahí nosotros decidimos abandonar. ¿A qué pueblo o ciudad después del desplazamiento llegaron? Fuimos a Medellín, fue la ciudad más cercana que nosotros vimos. Nos establecimos ahí en el barrio Robledo. ¿Y luego del desplazamiento encontraron apoyo de alguna institución, organización o comunidad? No buscamos ayuda pues ni de la policía ni del ejército, por lo que pues creímos que el ataque era de las autodefensas y mi familia pues tenía temor en ese tiempo de que de pronto algunos militares, algunos policías estuvieran como del lado de esos grupos. ¿Cómo afectó el desplazamiento en la economía del círculo familiar, en proyectos productivos? Pues lo afectó total porque mi familia se alimentaba pues de lo que ganaban labrando la tierra, lo que ganaba mi papá, por ejemplo, en los cafetales, en varias plantaciones de plátano y banano. Entonces afectó el proyecto que tenía mi papá y el proyecto que yo tenía porque ya estaba pensando en hacer más productiva la tierra que teníamos. Una vez de la llegada al pueblo, ¿pudo aplicar los saberes rurales en el lugar de llegada? No se puede porque llegamos a una casa muy chiquita donde solamente habían dos piezas, teníamos un patio pequeño y de tierra, no, ni siquiera teníamos jardín. ¿Y qué tuvo que aprender desde cero? A convivir en una ciudad, a convivir con más personas, con otras personas que tenían una perspectiva diferente de la vida, a moverme en una ciudad, a coger un bus, un medio de transporte más complicado al que nosotros teníamos. Usted me contaba que en ese entonces, antes del desplazamiento, usted estaba muy chiquito. ¿En qué curso estaba? Estaba yo en octavo, sí. ¿Y pudo retomar la educación una vez llegada a la ciudad? No la pude retomar por lo que eso fue como, según me cuenta mi familia, porque la verdad no recuerdo muy bien qué tiempo fue, pero fue como en octubre, agosto, y ya no se podía volver a seguir el año. Entonces ya esperamos al próximo año y ahí sí me pude matricular en el colegio que había por ahí por el barrio. ¿Siente que el desplazamiento cambió su proyecto de vida? ¿Qué pudo ser diferente si se hubiera quedado en el campo? Sí, lo cambió total porque yo quería
hacer más productiva la tierra que tenía mi familia. Quería estudiar agroindustria para eso. Y pues si yo me hubiera quedado allá, yo creo que en este momento sería una potencia líder de la zona en producción agrícola. ¿Cómo afectó ese desplazamiento en tu salud emocional o mental? ¿Has sentido alguna vez miedo, tristeza al recordar esto, estrés o incertidumbre? Mi familia sintió mucha incertidumbre porque pues no sabíamos a dónde ir, a dónde llegar. Sentimos miedo por lo que eran amenazas muy graves y más cuando vimos que mataron a nuestro vecino. Mi familia no pudo dormir varias noches pensando que nos habían seguido, que de pronto nos querían hacer daño así estuviéramos en Medellín o en alguna otra zona de Colombia. ¿Qué cree que es lo más difícil para un joven que crece en medio del conflicto y el desplazamiento? Lo más difícil son pues los recuerdos psicológicos, los traumas, todo eso que deja la guerra. Muy bien, ¿sueña algún día con volver a su tierra? Claro, me gustaría volver a convivir así como lo hacíamos antes. Me gustaba mucho la comunidad en ese tiempo. Sentía mucho la hermandad entre vecinos. Por último, ¿qué mensaje le daría a otros jóvenes o familias que están pasando por lo mismo? Que busquen ayuda del Estado, ya que pues, hoy en día hay como más instituciones que velan por esos derechos y por esas situaciones. Y que buscar como ayuda de autoridades competentes en la materia para una reubicación de la familia. Bueno, muchas gracias, don Julián. Gracias por compartirnos su historia y permitirnos hacer esta grabación. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme hablar.